O si no, mándame tú la solicitud. Ahí estás, fenomenal. Uy, Ahí ahora. estás, ahora. Que es que además no sé qué ha pasado con Instagram, que ha debido cambiar algo y me estaba como dando pasos a seguir mientras estaba en directo y no podía hablar ni hacer nada. Así que, nada, pues Constantemente va cambiando sí, cosillas, sí. verdad, es que va cambiando y como cambia esto tan Mm, rápido, a veces es que no sabemos qué hacer. Pero bueno, he salido del paso, bienvenida, lo primero, es un placer Gracias. tenerte aquí. Tenía muchas ganas de hacer este directo porque además, bueno, yo soy una apasionada del ciclo menstrual y en las prácticas de yoga lo trabajo bastante. También, bueno, pues he creado un ebook. Bueno, ya os contaré luego que hoy vamos a hablar de otras cositas, pero sí es un tema que me apasiona. Tenía ganas de hacer este directo porque creo que por fin estamos dándole importancia a lo que es el ciclo menstrual. Mm, Estamos, como digo yo, o a mí lo que me ha sucedido es que me he hecho amiga de mi ciclo menstrual, me he reconciliado con él porque durante tiempo, muchísimo tiempo, bueno, pues muchísimos años, lo tenía como apartado de mi vida. Creo que le pasa a muchas mujeres y le sigue pasando que bueno, pues que no sabemos lo importante que es, ¿no? Tener un ciclo menstrual sano, saber cómo lo tenemos que cuidar, cómo además es un signo vital, ¿no? El tener un ciclo menstrual correcto, digamos, significa que nosotras estamos sanas también, no solo para concebir, sino que nuestro organismo funciona eso es. correctamente. Entonces, creo que es muy Ujú. importante no solo darle la importancia, valga la redundancia, de la parte de la fertilidad, sino que es que tener una menstruación, un ciclo menstrual sano, significa que nosotras estamos bien. Vamos, sano quiero decir regular. Y a partir de aquí lo que, bueno, nos vas a contar y sobre todo lo que interfiere en todo este proceso es la alimentación, porque en base Ujú. a la alimentación también vamos a producir las hormonas que son tan importantes en este ciclo, porque además somos cíclicas. Y bueno, ahora nos contarás un poquito. Yo ya te digo que es un tema que me apasiona y vamos a ello. Cuéntanos también primero, bueno, pues quién eres, que ya he dicho que eres Natalia de Vital Nutrición, que eres nutricionista. Bueno, Eso es. cuéntanos un poquito tu trayectoria si quieres. Soy nutricionista dietista, bueno, soy Natalia de Migdal Nutrición, también dieta coqueta en Instagram. Y bueno, al final es verdad que soy nutricionista dietista y al final como que intento darle una vuelta a las cosas. ¿Por qué? Tengo muchísimas pacientes que al final, por desgracia, tú dices nosotras darle importancia a nuestro ciclo, pero es que por desgracia a veces ni siquiera los propios médicos o los propios especialistas le dan esa importancia. Es como dices tú, ¿no quieres tener hijos? Bueno, pues apañamos las cosas, ¿no? Con la píldora anticonceptiva y ya hemos solucionado el problema. Y realmente el problema no se soluciona, el problema sigue estando ahí. Lo que pasa es que le ponemos un parche, lo silenciamos, digamos, y ya el día de mañana, cuando quieras ya arreglar esas cosas, bueno, realmente van a seguir estando ahí una vez que dejes de tomar la píldora. Sí, sí. Entonces, Para que te interrumpa, una cosa muy importante que es que cuando sí, te estás tomando la píldora no ovulas. El no, sangrado que tenemos no es un sangrado eso es. normal y eso hay muchas mujeres que no lo saben. Entonces, el no Mm, ovular, bueno, yo creo que es algo súper serio, ¿no? O sea, le estás quitando a tu cuerpo una parte primordial y esencial de la mujer, eso es, quieras o no tener hijos. Entonces, yo claro. siempre digo, antes de tomar este tipo de método anticonceptivo hormonal, mira qué puede suceder en tu ciclo, porque no Ujú, estás yendo, estás como, vale, tengo este síntoma, lo paralizo, pero no estás yendo al origen, que puede ser la alimentación, puede ser el estrés, puede ser una endometriosis no diagnosticada, o sea, pueden ser infinidad de cosas eso que es. lo que hacen es, venga, te mando la píldora y ya está. Y no es real, entonces, bueno, es muy importante. Mm. Y lo curioso es que ahí te dicen, sí, eres regular. Realmente no es regular, como dices tú, no ovulas. O sea, esa regularidad es irreal completamente. Entonces sí que, como tú bien dices, o bien muchas veces es tanto dieta como ejercicio, que a lo mejor algún día lo podemos tratar más a fondo, sobre todo síndrome ovario poliquístico, pero aún así, bueno, incluso para una regla normal, digamos, con pequeñas oscilaciones o dolores, esa combinación y además obviamente intentar bajar un poco el ritmo y bajar ese estrés viene muy bien.
Pero bueno, si quieres vamos por un poquito comentando cada fase de la menstruación, en qué consiste, y yo creo que tú también nos puedes aportar mucho desde el punto de vista del yoga y ese también esa bajada del estrés y el ejercicio. Y al contrario de lo que creemos, bueno, desde el punto de vista, digamos, de bueno, nutrición y en la clínica, la primera fase realmente sería la menstruación, Sí, el primer día. sí. Entonces, durante la menstruación, es verdad que es el momento en el que nos sentimos más débiles. Al final tenemos una pérdida de sangre bastante abundante, también nos deshidratamos mucho, hay una bajada muy grande de estrógenos también y por eso bajan también mucho la temperatura corporal. Entonces, ¿qué es lo que realmente deberíamos hacer desde el punto de vista de alimentación? Lo primero, obviamente, si hay una pérdida de líquidos, tenemos que compensarla. Entonces, es muy importante hidratarnos bien. Además de esa hidratación, también es muy importante que compensemos ese hierro también que perdamos. También es cierto que bueno, hay mujeres que sangran muy poquito y no siempre es necesario tomar suplementación, porque hay casos en los que por más que intentemos complementar con la alimentación, sí o sí llegamos a suplementos. Incluso en ciertos casos sí se recomienda que durante esos días del ciclo, esas mujeres que tienen muchas pérdidas tomen hierro. Que bueno, ¿por qué vienen esas tantas pérdidas de sangre que tampoco realmente son normales? Muchas veces o bien tenemos una endometriosis o bien tenemos un mioma, entonces sí que debería revisarlo un ginecólogo de realmente por qué tenemos tantas Un aumento pérdidas. de estrógenos también te pueden producir Eso es, menstruaciones muy abundosas, o sea, muy eso es, abundantes. efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces, por un lado, sí compensar agua y por otro lado, hierro. ¿Cómo? Pues lejos de todo lo que nos han dicho siempre de hígado, de cerdo o de ternera o comer carnes rojas, sí efectivamente tienen, porque bueno, el hierro, tenemos un hierro que se absorbe un poco mejor, bueno, un porcentaje bastante más elevado, el hierro hemo, que se presenta en alimentos de origen animal, y ahí entraría, pues eso, ese hígado, esa carne roja como tal, pero nunca nos comentan, por ejemplo, tenemos los berberechos que tienen una cantidad de hierro muy elevada y, por ejemplo, los mejillones. Entonces es algo que realmente no tenemos por qué tirar siempre por esas carnes ¿Sabes qué a rojas. mí me pasa? Y hasta que me puse a investigar, cuando estoy falta de Sí. hierro, me pide el Ujú. cuerpo berberechos, que además me encantan. Y un día Tu cuerpo es sabio, sí. y pues ya está, si al final el cuerpo es que es una máquina, o sea, es súper inteligente además. Claro. Y es curioso lo de los berberechos. Por otro lado, también para mejorar la absorción de ese hierro, normalmente vamos a intentar acompañarlo de vitamina C. Y no solo el limón tiene vitamina C, tenemos la naranja, tenemos fresas, kiwis también. Y contrario de lo que cree la gente, el pimiento rojo tiene como 3 veces más vitamina C que el propio limón. Entonces, por ejemplo, el típico, bueno, picadillo, según es verdad que cada persona lo llama de una manera diferente, los mejillones con tu pimentito, con tu zumo de limón, etcétera, eso al final tenemos hierro de muy buena calidad y además estamos aumentando la absorción de ese hierro. Y también tenemos una inflamación muy elevada. Cuando hablamos ya de dolores muy intensos, ya es que la inflamación, digamos, se nos ha ido un poco de las manos. Entonces, buscamos alimentos que sean antiinflamatorios. Por ejemplo, grasas de buena calidad, que al final son también antiinflamatorios naturales, como por ejemplo el aceite de oliva virgen extra, las semillas como tipo el lino, la chía también, son bastante ricos en omega 3, frutos secos también, y infusiones. Por ejemplo, yo a mis pacientes, todas las que tienen problemas, sobre todo de reglas muy dolorosas, les suelo recomendar jengibre, porque la verdad que es un antiinflamatorio buenísimo. Entonces ayuda bastante. Tiene pinta que también lo usas, ¿no? Sí, sí, además es que me encanta el jengibre. La verdad que al final, aunque no guste, se le va cogiendo el gustillo y la verdad que es una combinación. Y además si le añadimos cúrcuma, por ejemplo, o alguna otra especia que tenga bastante potencial antiinflamatorio, es una maravilla. Y por otro lado, además de solo antiinflamatorio como tal, cuidamos la microbiota intestinal. Y al final esa microbiota también nos va a ayudar a metabolizar esos estrógenos y a eliminarlos correctamente para que no tengamos un exceso de estrógenos en nuestro organismo. Entonces, al final, la verdad es que no podemos tratar las cosas como algo independiente, ¿no? Algo aislado, sino al final son pequeñas cosillas que ayudan a que nuestro cuerpo en general funcione bien.
Y no sé si tú tienes algo que aportar en este tema en cuanto a menstruación como tal. En cuanto a la práctica de yoga, se recomienda, yo suelo hacer una práctica de yoga más restaurativa, más calmada, más yin. Bueno, al final, sobre todo en el primer y segundo y tercer día del ciclo, lo que no nos apetece es estar haciendo el pino, como vienen en los anuncios, ¿no? de compresas y de tampones, que poco a poco van cambiando, pero es como aquí no pasa nada. Yo, vamos, conozco a pocas mujeres que les apetezca o estar haciendo una super práctica de power yoga o vinyasa o haciendo un ejercicio extra. Yo creo que necesitamos calma, necesitamos estar con nosotras mismas esos días, entonces yo siempre recomiendo una práctica de yoga muy restaurativa, muy de aliviar la zona del bajo vientre, lo que dices, lo que has comentado tú, porque estamos más inflamadas y básicamente es eso. De hecho, estoy ahora subiendo bastantes vídeos a YouTube y a la plataforma que tenemos sobre la práctica de yoga en el ciclo menstrual y cómo aliviar esas pequeñas molestias a través de diferentes asanas de yoga. Además, sí que esa zona se tensa bastante vamos, hasta donde sé y hasta donde sufro también, que muchas veces cuando toca ir al fisio, porque esa zona se carga bastante, me imagino que con el yoga va a venir bastante bien para relajar toda esa zona. Sí, la verdad que sí. Y no olvidar también frutas y verduras tanto durante la menstruación, que también son una buena fuente tanto de fibra como de antioxidantes y otras sustancias también que nos benefician mucho, ¿vale? Entonces sí, eso es como algo que tenemos que tener siempre de base, ¿no? Lo de las 3 frutas al día y 2 de verduras, y parece algo muy obvio, pero le falta a mucha gente. Entonces es verdad que a veces buscamos las pequeñas cosas que nos puedan ayudar y nos perdemos en lo grande, ¿no? Entonces eso sí que es algo muy importante introducir. Luego pasaríamos a la fase folicular, que realmente es la que una vez acaba nuestra regla, nuestra menstruación, hasta el momento de la ovulación. En ese momento es verdad que tenemos más energía, Sí, toleramos bastante mejor también más el pelo, la cara, y eso es porque los estrógenos ya comienzan a subir. claro. Sí. Eso es. Como también los estrógenos aumentan, también toleramos bastante mejor los hidratos de carbono. Siempre vamos a buscar algo que sea más integral, pues una pasta integral, un arroz integral, pero sí es verdad que tenemos bastante buena tolerancia en esos casos. Entonces sí buscamos también toma de legumbre y, como he comentado, pastas, arroces, patata, pero siempre buscando lo integral. Eh, es verdad que nuestro cuerpo ya no nos hace falta tanta grasa como en otras fases, que ahora veremos. Ahí sí que es más importante, digamos, le vamos a dar más importancia a los hidratos de carbono. Y algo ahí curioso, las crucíferas, que las coles de Bruselas, la coliflor, todo ese grupo ayuda bastante también a metabolizar esos estrógenos y ese exceso. Entonces, es una fase en la que es bastante interesante meter este grupo de alimentos para que evitemos ese exceso de estrógenos en las siguientes fases. Y también hablando de estrógenos y de su metabolización, muy importante también mantener, que aunque ahora lo vamos a volver a recalcar, tener un hígado sano, porque al final, si vamos metiendo, aunque sea bueno, un poco de alcohol por aquí, un poco de alcohol por allá, el alcohol al final se metaboliza un 90% de él en el hígado. Sí. Entonces, si nuestro hígado va a estar encargado de metabolizar ese alcohol, los estrógenos lo vamos a dejar pasar completamente y vamos a tener ese exceso de estrógenos. Sí, Creo que tú no puedes aportar algo desde tu punto, vamos, desde tu experiencia. a ver, además el hígado yo me he dado cuenta que bueno, es que es al final el parte del que produce nuestras hormonas, ¿no? Y también es el que limpia nuestra sangre, si no me equivoco mal, bueno, las toxinas, ¿no? Entonces es muy importante tener un hígado sano. Yo lo que vamos, lo que estaba leyendo, y de hecho tengo un post, hace poco hice, lo que hablaba que el exceso creo, si me confundo tú me corriges porque yo tampoco soy experta en nutrición, de glúcidos, los glúcidos sería lo que has dicho, los hidratos de carbono, Sí. comidas, digamos, ultraprocesadas, todo esto, ¿no? Lo que te hace al final también es que se produzca un desequilibrio, entiendo, igual que tener el consumo de alcohol. O sea, yo puedo decir que desde que hace años, pues de salir los fines de semana cuando eres más joven y salir y venga copas para aquí, copas para allá, o sea, yo es que tengo unas menstruaciones súper dolorosas, abundantes, un síndrome premenstrual horroroso. Todo esto lo cuento en el ebook que he lanzado hace poquito, porque me he dado cuenta que funciona y conozco a más gente que le sucedía lo mismo, han ido a una nutricionista especializada en ciclo menstrual
Y es que, bueno, es que hace poco me lo decía una amiga, es que le ha cambiado totalmente el ciclo. Porque claro, Sí. al final, si el hígado es el que está produciendo estas hormonas, imagínate si le estamos cargando de alimentos y de tóxicos. Es que lo que va a producir es el efecto contrario. Y además tanto el alcohol como los ultraprocesados, que bueno, luego ya haré más hincapié, ¿no?, en todo lo que no deberíamos introducir en nuestra alimentación o moderar bastante su consumo, al final, además de sobrecargar el hígado, también son proinflamatorios. Al final, tanto el azúcar como tan refinado, las grasas de mala calidad, porque al final son grasas de mala calidad lo que meten en bollería, fritos, etcétera, y el alcohol son tóxicos para nuestro cuerpo. Entonces, tanto al hígado hasta que metaboliza esos tóxicos como a nivel general, realmente tenemos una inflamación muy elevada. Entonces, efectivamente, esos dolores se ven potenciados, hormonalmente tenemos un desbalance bastante importante. Entonces, tanto como dices tú, yo, por ejemplo, con el síndrome ovario poliquístico, el tratamiento era efectivamente píldora, pero ya cómo te encuentras, ganancia de peso, si no, si al final dolores, etcétera, todo eso no te lo controlan. No, al final es como, bueno, tómate eso Y ya está. y ya veremos. Y a raíz de efectivamente controlar la alimentación, y obviamente yo creo que tanto tú como yo, a lo mejor te tomas una copa de vez en cuando o te tomas algo de bollería sin sentirse culpable y listo, continúa la vida, pero no que sea algo constante al final, porque poquito a poco, digamos, vamos intoxicando nuestro Sí, cuerpo. sí, eso y también, bueno, ya eso sería fuera de la alimentación, pero el estrés, un exceso, por ejemplo, de ejercicio, que es bueno hacer ejercicio, pero un Sí. exceso también nos puede provocar desajustes. Igual que también he leído pues la falta de proteínas. Todo esto al Ujú. final desequilibra el hígado, desequilibra nuestro sistema y lo que hace es que se produzca, pues, por ejemplo, un exceso de estrógenos, hiperestrogenismo, creo que sí se dice así. Entonces yo siempre hago mucho hincapié en mirar la alimentación y es verdad que en la fase preovulatoria como que nos sentimos también más expansivas y con más ganas de hacer cosas y lo que tú dices y más ganas de... También tiene su lógica, ¿no? Porque si estás más activa, consumes más energía y por lo tanto entiendo que tienes esa tendencia a consumir más hidratos de carbono, si no me Ujú. equivoco, ¿no? Claro, Que al final todo tiene sentido. claro, efectivamente. Y luego ya sí es verdad, la fase de la ovulación es bastante más cortita, al final son entre 12, 24, 36 horas dependiendo de la persona. Ahí vamos a ver realmente una manera bastante buena de, si en el caso de que seguimos nuestra temperatura, al final al ser el pico de estrógenos también es cuando nuestra temperatura es más elevada, 0,3, 0,5 grados más elevada, ¿vale? Entonces, sí es verdad, bueno, dependiendo de lo que busquemos, si no que buscamos quedarnos embarazadas, pues ahí, bueno, tanto antes también, hacer bastante hincapié en el tema de ácido fólico, en el hierro. Al final buscamos una alimentación para que el feto se pueda desarrollar adecuadamente. Pero aún así es una fase que ya empezamos a necesitar menos hidratos de carbono, un pelín menos que en la fase anterior, ¿vale? Ya empezamos, empieza el declive, digamos, de los hidratos de carbono. En cuanto a la fase lútea, ya ahí no los toleramos muy allá, los hidratos de carbono. Ya deberíamos reducir bastante. Volvemos a que siempre sean integrales, pues tanto legumbres, hacer, vamos, seguir tomando legumbres y siempre se recomienda 2, 3 veces por semana. En el caso de que tomemos algo de hidrato, eso, que sea integral, pero bastante menos cantidad. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que reforzar? Tanto la proteína como la grasa de buena calidad. ¿Por qué? Al final ya empezamos a tolerar menos esos hidratos de carbono porque empezamos a ser un poco resistentes a la insulina. Entonces también tenemos por eso ese apetito, tanto hambre que solemos tener antes de la regla. Y también baja bastante los niveles de serotonina. Entonces, antes de arrasar con todo lo que tenemos dulce, vamos a intentar, bueno, por ejemplo, el chocolate negro es muy buena opción, la fruta es muy buena opción, además dulce, para que regule. Magnesio. El magnesio también muchas veces por eso vamos a por el chocolate negro porque nos va a ayudar también para que las reglas sean menos dolorosas. También a nivel de sistema nervioso ayuda muchísimo, a nivel muscular también, que a veces tenemos también las piernas tan cargadas, también nos ayuda un montón. Entonces, es verdad que en vez de tirarnos a eso que muchas veces creemos que nos pide el cuerpo, ¿no? De, vale, dulce, pero ultra procesados con un montón de grasa y de azúcar, realmente no. Nuestro cuerpo dice, vale, grasa, necesito grasa, pero de buena calidad, efectivamente. E ir bajando eso, poquito a poco esos hidratos de carbono. Y para que os voy a poner un ejemplo, muchas pacientes mías
que antes tenía una dieta con muchísimo hidrato de carbono refinado. Una vez que fuimos bajando esos niveles de hidratos, por sea patologías o simplemente porque era lo adecuado para ellas, y una cantidad adecuada de proteína y de grasa, no tenían esos picos de tanta ansiedad a la hora de comer dulce antes de la regla. Entonces, como dices tú, esa falta de proteína muchas veces es realmente también a veces lo que nos desequilibra un poco. Entonces, grasa y proteína sobre todo en esos casos. ¿Vale? No sé si vosotros recomendáis algún tipo de ejercicio justo antes de la regla. Pues lo que hablábamos en la fase preovulatoria, digamos, es Ujú. cuando más expansivas estamos y cuando pues más puedes practicar un tipo de yoga, a lo mejor que suponga un reto para ti. Me refiero, por ejemplo, a posturas de equilibrio o posturas, por ejemplo, que sean invertidas, o sea, cosas que a lo mejor no te atreves en otro momento porque bueno, pues por lo que sea. Entonces es un momento ideal para hacer una práctica más yang, o sea, más vinyasa, más activa. Además, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más flexibles y es que se nota, además, es que se nota. No es lo Sí. mismo en la fase preovulatoria que ya cuando estás en la fase casi premenstrual. Y durante la ovulación, depende yo. A veces también nos encontramos un poquito, ya empezamos a estar. A mí me pasa, por ejemplo, los días que estoy ovulando, me noto más hinchada, incluso a veces me noto Sí. más sensible, más a nivel emocional. Entonces ahí depende de cada mujer. Yo siempre un poco voy preguntando a mis alumnas cómo están. También es verdad que ya me aprendo un poco incluso su ciclo, porque solemos coincidir. Y les voy recomendando, pues por ejemplo, posturas invertidas en la fase premenstrual, pues si te apetece bien, si no, pues podemos hacerlas un poquito más pasivas, igual que en la fase, ya cuando estás directamente en la fase menstrual. Yo no recomiendo posturas invertidas. ¿Por qué? Porque al final es que el flujo, digamos, de la Sí. sangre está en un sentido, ¿no? Ujú. Pero bueno, como cada mujer es un mundo, no es esto sí, esto no, ¿sabes? Al final Claro. que cada una se sienta como esté más cómoda posible. Pero bueno, sí, es este tipo de recomendaciones. Igual un poco, pues según va el ciclo. Empezamos más pausaditas, subimos, volvemos Ujú. a estar estables y ya vamos bajando porque nos Claro. estamos preparando para un nuevo ciclo, un nuevo renacer, como digo Ujú. yo. Pues sí, además, como dices, además, a veces hay mujeres que justo la ovulación es lo que más les hincha, más le duele, ya dependiendo, más que justo antes de la regla. Entonces, hay que hacer caso a tu cuerpo. Al final, hay que aprender a escuchar tu cuerpo, más que ignorar y decir, bueno, pues ya para la próxima o ya como llevo un tiempo así con ello, no pasa nada y seguimos acumulando. Sí, sí, totalmente. Y en cuanto a cosillas que deberíamos evitar, pero bueno, por un lado, tanto a nivel general de salud como para mejorar nuestro ciclo. Efectivamente, como hemos dicho, el alcohol. El alcohol tanto por tema de hígado como por tema intestinal. Al final, queremos que no, es un tóxico. Entonces, nuestro cuerpo lo maneja como tal. Incluso a veces no sabe realmente qué hacer dependiendo de las cantidades. Entonces, tanto a nivel de hígado como a nivel de intestino nos va a hacer muchísimo daño, va a dañar nuestra microbiota intestinal, puede llegar a dañar otros órganos. Entonces, mejor el alcohol evitarlo en la medida de lo posible. Y más hemos dicho en estas fases, eh, justo, bueno, pero que nosotros sabemos, claro, Además es que que se nota muchísimo. O sea, no, no es lo mismo a lo mejor consumir alcohol. Yo lo noto en la fase, si te tomas algo, en la fase preovulatoria, que por ejemplo en la fase premenstrual, es que se nota muchísimo. Y ya vamos, yo creo que cuando estás con la menstruación es que evitar el consumo de alcohol. Además es que yo cuando era joven recuerdo que cuando bebías alcohol y estabas con la regla, bueno, cuando era joven, cuando era más joven, eh, era como que te emborrachabas enseguida. Pero claro, es que tu cuerpo está descansando, está preparándose para un nuevo ciclo, lo que hablábamos. Estás eliminando muchísima sangre. Entonces, ¿cómo vas a perjudicarle de esa manera? claro. Y tanto sangre como hierro también, entonces ya es más, se le suma la inflamación que podamos llegar a tener, entonces sí, efectivamente, mejor controlarlo. También tema ultraprocesados.
Ultraprocesados, tanto desde el consumo de azúcar, que hemos dicho que es muy proinflamatorio, y además en esa fase justo antes de la regla que toleramos bastante mal el tema de los hidratos de carbono, esas grasas de mala calidad, efectivamente, pero otra cosa importante, muchas veces por muy dulce que sea algo, suelen tener bastante sal. Entonces nosotras tanto antes de la regla, durante la regla, estamos muy hinchadas. ¿Y qué aumenta todavía más la retención de líquidos? Sal y poco consumo de agua también. Entonces, si además entre que bebemos o si encima bebemos alcohol y eliminamos todavía más, retenemos más y le sumamos los ultraprocesados, vamos a tener una retención de líquidos mucho mayor. Y por otro lado, también muy importante, como tú dijiste, proteína, pero también sin grasa no hay regla. Por ejemplo, he tenido muchas pacientes en consulta de es que me he puesto una dieta antes y muy hipocalórica, he recortado completamente las grasas y llevo 6 meses sin regla. Es introducir grasas saludables y a los 2 o 3 meses vuelve a la regla. ¿Por qué? Porque al final nuestras hormonas, nuestros estrógenos están formados a partir de colesterol y el colesterol al final es una grasa. No hay grasa, no hay hormonas, no hay regla al final. Entonces, eso es algo muy importante. Y por otro lado, también un aporte adecuado de calorías, que al final se le llama la amenorrea hipotalámica. Sí. Si no tenemos suficientes calorías, nuestro cuerpo no va a decir, bueno, pues si estoy intentando sobrevivir, no voy a estar con la regla, ni me voy a preparar para tener un hijo, ni nada por el estilo. Entonces, nos ponemos en modo de sobrevivir y ya está. Entonces, eso es algo muy importante y la verdad que el tema de la grasa a veces parece una tontería, No, 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 pero no, es no crucial lo para tener la regla. Además, ahora que lo dices, yo durante un tiempo tenía el colesterol bajo, bastante bajo, Ujú. y luego ya cuando vas aprendiendo pues de todo esto, te vas informando, empiezas a conectar con el ciclo menstrual, me di también cuenta que claro, que por eso en parte tenía ese tipo de menstruaciones tan dolorosas, tan abundantes, o sea que no es solo lo que decías, ¿no? De la parte a lo mejor que estés consumiendo más alcohol o menos, es que también necesitas grasas saludables. De hecho, hay muchos, Ujú. al final las personas que sufren vamos, de TCAs, al final por eso se les va, ¿no? La parte del ciclo menstrual es lo primero que se les corta, ¿no? Cuando tienen este tipo de trastornos, porque estás Sí, además, reduciendo la claro, ingesta de grasas, de hidratos de carbono, de sustancias que de calorías en general, claro. son necesarias para tu organismo. Eso es. Así que hay que al final reforzar, aunque siempre, por muy buena alimentación efectivamente que tengamos, sí que es verdad que viene bien tener en cuenta en qué fase de nuestro ciclo estamos. Y por suerte hoy en día la verdad que hay muchas aplicaciones. Yo antes, por ejemplo, no lo tenía muy claro eso en qué ciclo estaba y al final más hoy en día que estamos corriendo de un sitio para otro, que al final tienes muchas cosas que hacer, pero sí es muy importante llevar un seguimiento y realmente también vigilar un poco tu ciclo de, bueno, pues ahora, y por ejemplo, yo en consulta a mis pacientes muchas veces les digo, vale, fuera de si buscas pérdida, ganancia de peso, lo que sea, ¿qué tal el ciclo? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Te duele? ¿No te duele? Porque muchas veces, y además, un ciclo normal no debe doler realmente. Molestias sí, pero esos dolores tan grandes que además muchas veces, por desgracia, los médicos te dicen, sí, sí, es normal, un ciclo no debe doler. Tómate un ibuprofeno y sal a la calle. Eso Lo es. que a lo mejor la sociedad tiene que entender, que ya lo va entendiendo, aunque nos cuesta todavía, es que los primeros días de la regla, es que yo por lo menos, es que no estoy para hacer determinadas cosas y a lo mejor me apetece estar en mi casa tirada porque es que no me siento bueno, pues con energía suficiente y que a lo mejor muchas veces tiras de ibuprofeno porque es que estás intentando llevar la vida que sueles llevar habitualmente y a lo mejor es que esos 2 primeros días o el primer día no tiene por qué ser así y no pasa nada. Y que es lo importante, igual que lo que tú decías, que cuando existe un dolor exagerado, un síndrome premenstrual muy exacerbado, es que algo está sucediendo en el ciclo y no lo podemos Eso. cambiar a base de medicamentos, de píldoras anticonceptivas, o sea, es que al final no estamos solucionando el problema para nada. Y que luego, que lo que decíamos, que la ovulación no se produce con la píldora. Hay un sangrado por deprivación, creo que se denomina, Eso es es. un sangrado Ujú. que te ponen ahí, como digo yo, un sangrado marketingiano, ¿no? Es para, qué bien, ya tengo la regla. De hecho, si tú te tomas la píldora sin descanso, suprimes ese sangrado. Eso es. Entonces, digo, o sea, cuando te das cuenta de eso dices, wow, si es que al final, bueno,
creo que eso no se nos ha estado escuchando ni nosotras mismas hemos conectado, hemos perdido esa conexión que quizás antes se tenía, ¿no? Con nuestra ciclicidad y con nuestro ciclo. Y entender que somos... No sé, yo espero que vayamos recuperándola poco a poco, que también desde el mundo de, bueno, los especialistas, los médicos y, bueno, incluso nutricionistas y todos los que tengamos que ver cada vez nos formemos más y se le dé realmente la importancia que tiene. Porque de verdad que al final muchas veces acabamos en patologías que realmente no deberían ni siquiera existir o desarrollarse hasta ese punto y simplemente por ignorar tu cuerpo y al final es lo que te han hecho, ¿no? Creer que deberías ignorarlo porque es lo normal, es como debería funcionar. Y realmente eso ni efectivamente tiene que ser tan doloroso, es normal, ¿vale? Que tengamos una molestia, pues a lo mejor algún pinchazo, pero algo puntual, pero esos dolores de que hay gente que realmente no puede ni siquiera trabajar, que le incapacita por completo, no es normal. Igual que no son normales lo que comentamos, sangrados muy abundantes. Eso es, efectivamente, hay algún problema ahí, hay un problema hormonal, o bien sea eso, un exceso de estrógenos, miomas, al final son muchas cosas que realmente deberían diagnosticarse y no decir, bueno, pues ya está ahí y listo. O si no, pues eso, tratamos con un medicamento, bueno, tratamos, ponemos el parche y listo. Bueno, En cuanto también, sí, no, dime, sigue, sigue. en cuanto a duración de las reglas también, bueno, el ciclo en general, también es cierto que, por ejemplo, la consulta, no sé si a ti él te lo ha comentado alguna de tus pacientes, es como, vale, pues es que mi regla no son los 28 días que debería ser. Y realmente una regla no tiene, vamos, un ciclo, perdón, no tiene por qué ser 28 días. Para que os hagáis una idea, puede variar entre 24, bueno, y 30, dicen que es lo normal, pero incluso entre 21 y 35 días. Sí, 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 sí. Eso es. Entonces, y ya no hablemos de adolescentes, que es verdad que hasta que se estabilizan un poco más, pues puede todavía bailar más aún. Entonces, tomar también eso de no es que está desajustada y volver a hormonar a una persona realmente tampoco tiene mucho sentido. E igual que el síndrome premenstrual. Bueno, pues podemos estar un poco más irritables, pues sí, un poquito más molestas, pero hay un cierto punto, efectivamente, volvemos a lo mismo, si te incapacita, si los dolores son tan grandes, hay gente que incluso acaban con depresión justo esos días. Eso volvemos a lo mismo, no es normal, realmente. Y si lo dice, bueno, un médico o quien sea de que es normal, realmente lo que debería hacer es buscar otro especialista porque no es algo normal. O cambios, por ejemplo, cambios de humor, o sea, yo lo he sufrido mucho tiempo y lo normalizaba y ahora digo, pero ¿cómo podía normalizar esto? O sea, yo tenía unos cambios que era exagerado. O sea, la gente que, lo cuento también en el ebook, la gente que, ¿sabes? Mis amigas, mi pareja, pues todo el mundo que tenía alrededor, o sea, era como que temían ese momento, porque es que me transformaba y eso no es normal. Y yo lo asumía, no, es que me va a venir la regla y me pongo así. No, mira, algo está fallando en tu ciclo, hasta que ya me di cuenta. Pero es que es súper curioso. Y yo creo que la clave de todo esto es que al final creo que la sociedad quiere que seamos lineales y las mujeres no somos lineales, somos cíclicas. Entonces, el día que entendamos todas y todos esto, yo creo que es cuando podamos integrarnos bien y, o sea, integrar la parte del ciclo menstrual, pues, por ejemplo, el no normalizar los dolores. Por ejemplo, la ley que ha salido, que para mí está fenomenal, pero también hay que decir que es que no es normal que una persona se tenga que estar de baja por los dolores, que por Ya. supuesto la que los tenga tiene que tener ese derecho de poder pues, cogerse una baja médica, porque yo he conocido a gente que es que era incapaz de levantarse de la cama, pero que no hay que normalizar eso tampoco. O sea, que vamos Claro. dando pequeños pasos, pero que es que no somos lineales y al final también yo creo que desde que la mujer se incorporó al mercado laboral nos han hecho creer que, venga, producir, producir, tienes que ser de esta manera, tienes que, los días que tenga la regla, tienes que estar en el trabajo igual, tienes que dar lo mejor de ti. Y yo creo que ese es el problema, quizás, ¿no? Que no somos tan lineales como, pues, a lo No. mejor pueden ser los hombres. No. Pero además es eso que, aunque seamos por muy cíclicas que seamos, al final, pues sí, si se ignoran los pequeños problemas, es como, pues bueno, al final ni lineales ni cíclicas, al final somos algo, como decirlo, improvisado y, claro, algo realmente irreal, porque eso ni siquiera decimos no hay regla, no hay nada, pues al final, bueno. Entonces ahí está el hacer caso de tu cuerpo y no
muchas veces decimos, bueno, aguanto más, ¿no? Aguanto más y realmente no hay por qué aguantar más cuando realmente tiene una solución. Sí. Y efectivamente, si un especialista no pone la solución adecuada, pero es verdad que tienes que tener las herramientas, ¿no? El conocimiento de saber, vale, pues este hombre o esta mujer no me está dando realmente lo que necesito, el tratamiento que necesito. Y ejemplos. Es verdad que cada vez, la verdad que por desgracia, bueno, suerte porque se diagnostican y antes seguramente también los hubiera, síndrome de ovario poliquístico y es como efectivamente píldora anticonceptiva, 6 meses sin regla, vale, pero esa persona sigue aumentando de peso por problemas que tiene. La resistencia a la insulina sigue aumentando. A lo mejor tiene unos niveles de testosterona siendo mujer elevadísimos, pero nadie le manda una analítica. Hasta yo a veces me siento un poco de como si me estuviera metiendo donde no debería, pero es como dile a tu médico que te mande esta analítica, por favor, porque esto no va bien. No, es que me han dicho que sí. No, no, realmente no va bien. Entonces, al final, por desgracia, confías a veces en un profesional que o no, no sé si es que no ha querido formarse o hasta ahí que realmente que llega su formación como, bueno, ginecólogos en este caso, que no quiero ofender a nadie. También es verdad que esa misma persona luego encontró un ginecólogo maravilloso, que efectivamente estamos a la par y le dijo eliminar hormonas y la verdad que esa persona vuelve a tener regla, vuelve a tener todo normal y está perdiendo peso, por ejemplo. Pero lo que no es normal efectivamente es eso, pues bueno, ya cuando decidas tener hijos, dejarás la píldora y ya veremos lo que te Sí, encuentras. no, no. Yo siempre lo cuento y creo que lo cuento en otro directo. Muchas veces me repito, pero yo tenía una amiga que estuvo mucho tiempo sin regla, pero años, ¿eh? Y porque su ginecólogo le dijo, ¿tú quieres tener hijos? No. Dice, pues entonces, ¿qué más da? Y yo en ese momento Por desgracia digo, es así. ah, pues es verdad, tú fíjate. Y ahora lo pienso y siempre me acuerdo y siempre lo cuento. Digo, pero ¿cómo le pudo decir su ginecólogo algo así? ¿Sabes? Pero bueno, Por desgracia es así. conocimiento, pues al final es ¿no? A veces el no saber, incluido nosotras, que no teníamos esa información. Pero bueno, menos mal que las cosas están cambiando. Una duda que me ha surgido a mí, por ejemplo, para las personas que son veganas o vegetarianas, todo el tema de las proteínas, o sea, aparte de las proteínas que toman, deben de tomar más suplementos durante, por ejemplo, la No sería época necesario, sí. ovulatoria, no lo sé, son dudas que me surgen a mí. No. A ver, es verdad que también hay muchas personas vegetarianas, veganas, dependiendo de cómo de bien tengan la dieta compensada, porque sí es cierto que muchas veces toman por debajo de lo que realmente deberían. Pero piensa que hoy en día la industria tiene muchísimos alimentos, seitan, tofu, soja texturizada. Entonces sí que tienen alimentos muy ricos en proteínas, también levadura nutricional, que además de proteína tiene un montón de vitaminas, que también nos viene, bueno, bien para el ciclo y en general. Entonces, realmente, si tienen una dieta adecuada a sus requerimientos, no sería necesario suplementar en cuanto a proteínas. Sí, es verdad que, bueno, dependiendo del caso, sí suplementar de B12, eso sí, pero no por regla, sino ya sea hombre o mujer. Pero en cuanto a proteínas, si está todo bien planificado por regla general, digamos, no sería necesario tampoco ningún suplemento. Vale, vale. Pues genial, que de cosas interesantes. Menos mal que luego se queda grabado y así lo puedo yo repasar. Sí. Lo subiré, lo subiré aquí a Estar en Yoga y también lo subiré a YouTube, que bueno, hay gente que no tiene Instagram y así lo puedo compartir. Fenomenal. Y creo no hay ninguna duda, ¿no? Si tenéis alguna duda podéis preguntar. Creo que no. Luego vais a dejarlo guardado. Sí, lo vamos a dejar guardado. Aquí en Estar en Yoga y también lo voy a subir al canal de YouTube, ¿vale? Eso tardaré nada, un par de días, porfa, decir alguna de estas para saber en qué ciclo estamos. Gracias. Pues yo ahí, yo es que me hago un calendario como lunar, que también a mí yo soy muy de lunas, y me voy marcando allí los días. Pero no sé si tú conoces, yo usaba una app hace mucho tiempo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. La verdad que hay muchas. Si pones además menstruación, sí salen muchas, pero hay una, por ejemplo, se llama Flow, Flo. La verdad que funciona bastante bien. Sí es verdad que están sacando cosillas, también una parte es de pago, otra no, simplemente ir anotando tu ciclo, pero además creo que si vas introduciendo los síntomas, también te va contando cosillas sobre tu ciclo. Además puedes anotarlos, los tuyos propios, de pues flujo de tal manera, sangrado aquí, si tomas anticonceptivos. Entonces la verdad que es bastante útil. Vale, están diciendo por aquí también My Days. My Days que usan Pues sí. también debe estar bastante bien. Sí, hoy en día hay muchas y si no, ya te digo, te haces un diagrama de estos lunares o como tú quieras, te vas poniendo, por ejemplo,
te haces tu propia leyenda, pues yo qué sé, pues de cuando mantienes relaciones, de cómo te encuentras, también el estado emocional de cada mes y además, si Claro. repites esto cada mes, durante 6 meses, vas a ver que se repite prácticamente lo mismo mes a mes. Es súper curioso. Mm, O sea, yo de hecho mm. lo estoy publicitando mucho, pero es que lo acabo de lanzar, el ebook que he hecho, que va de yoga, cómo adaptar el ciclo de tu práctica de yoga al ciclo menstrual, también hablo de cómo hacernos un control del ciclo, ya sea a través de StressUp, a través de un diagrama del ciclo, un diagrama lunar, y lo importante que es hacerlo porque además es una herramienta de autoconocimiento. Y, por ejemplo, a la hora Sí. de trabajar, yo a veces, muchas veces también me organizo un poco en base a mi ciclo. Por ejemplo, si tengo que grabar vídeos, pues lo hago en la fase preovulatoria, porque me veo muchísimo Muy bien. mejor, me siento más comunicativa, me veo incluso con la piel más brillante, por lo que hablamos del tema de los estrógenos, entonces yo ya me organizo así. O si tienes que hacer una exposición en el trabajo, una reunión súper importante, si puedes elegir, por supuesto, y Claro. agendártelo, agéndatelo en ese momento. Al final es que es una Mm, herramienta que creo que no utilizamos y que es súper importante mm. para nuestro día a día. A ver, Pues la verdad que ahora que lo dices, yo tampoco lo aprovecho y no vendría nada mal, sí. pues es muy interesante, ¿eh? Ya te digo que el ebook este lo tengo todos, lo podéis descargar, aquí hago otra vez publicidad, os lo podéis descargar a través de suscribiéndose a la newsletter o en el canal de Telegram, ahí está, y lo descargáis. Además es que son más de 40 páginas, o sea que me lo he currado, me lo he currado Sí, y creo sí. que, vamos, está gustando bastante. Por aquí dicen, lo mejor sería una libretita personal, apuntarlo todo a modo diario también. Mm. Incluso eh, también recomiendan, si te apetece, hacer un poco de journaling que se dice ahora, bueno, pues describir lo que sientes, describir, por ejemplo, tus sueños, porque según en qué fase estés, también es muy importante analizar los sueños que tienes. Y no sé, hoy en día además hay un montón de libros bueno, está el clásico que es Luna Roja, que a mí me encanta, pero hay muchísimos libros que ya han introducido todo el tema del ciclo menstrual y son súper interesantes. Y Pues eso también, pero no solo en cuanto a ciclo menstrual, sino dado la vuelta en cuanto a nutrición, también lo hago mucho con mis pacientes, por ejemplo, de tener un calendario e ir anotando, efectivamente, después te he tenido antojo de tal, ¿vale? Y realmente en qué momento del ciclo estabas. sí, 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 sí. Sí, lo que Y cuando irreglo tal y me sentía tal, pues me veía mejor, me veía peor, ¿vale? Realmente en qué momento del ciclo estás. Y luego realmente nos damos cuenta que muchas veces, como dices tú, pues me veía peor o estaba más de bajón, efectivamente, dependiendo de si estás en fase premenstrual o... totalmente. Y lo que dices de la alimentación, yo lo veo en la ingesta de alcohol. Ya, yo como un mes me pase de algo, es que el mes siguiente lo noto. O del estrés incluso. Influye Sí, muchísimo, como sí, sí. estés tú. Es que el cuerpo al Mm, final, todo parte de la glándula pineal, ¿no? Me lío yo siempre, el hipotálamo, que es el regulador de, ¿no? Nuestro centro, claro. digamos, emocional. Entonces, según estés tú, va a estar tu ciclo. Y Ujú. una cosita, vas a estar, Sí, vas a estar este sábado, ¿no? ¿Tú vas a estar este sábado en el retiro o no vas a estar no, esta vez? Vale, pues pensaba que vas a estar tú. Este no, no, no. Por desgracia no entendí que tú tampoco. No, pero cosas de la vida, al final voy a quedarme en Madrid. Pero bueno, ya lo va a hacer Gemma, una compañera además también de estar en yoga, o sea que fenomenal. Es que el año pasado ella y yo hicimos una jornada de mindfulness, de alimentación, de nutrición y de yoga en el retiro, que estuvo fenomenal. Y pensaba que vas a estar este sábado. Bueno, igualmente no estamos Por nosotros, desgracia no. si queréis apuntaros, está. A ver si para el próximo año podemos las dos. Sí, espero que sí, espero que sí. Y si no Yo se también. puede, ya haremos más cosas juntas, que de hecho estoy yo ahí con una cosa en mente, que estoy preparando algo de ciclo menstrual, nutrición. Tampoco quiero desvelar mucho, pero sí, gracias a las dos, maravilloso directo, muchas gracias. Vale, creo que no hay más preguntas. Magnífico, chicas, súper interesante. Vale, genial. Ya haremos más cositas porque el tema del ciclo da para muchísimo y es muy interesante y a mí es un tema que me apasiona. Así A mí que la verdad que también, y tanto de ciclo normal como de muchas patologías, por desgracia, que se menosprecian, pero me parece algo muy, muy importante, sí. sí, sí, sí. Pues nada, ya haremos más. Esto será el principio de muchos otros.
Pues si te parece, lo dejamos aquí, nos despedimos. No sé si quieres añadir algo más. Muchas gracias Nada, gracias a y nada, espero eso, vernos en breves en otra. Sí, seguro que sí. Y muchas gracias a todas por estar ahí y nos vemos muy prontito, ¿vale? Que tengáis una buena noche. Adiós, Adiós. chao, Gracias. adiós.